Porque vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Por qué a los hombres le cuesta ir a terapia? ¿Por qué? ¿Hay algo científicamente Claro, comprobado que a los hombres no les gusta ir a terapia o es un mito? ¿Es un tabú? ¿Es un Es mito? un tabú todavía hasta el día ¿O de es hoy. un tabú? Bueno, Pienso yo, y un mandato social Sí. también, bueno, ¿no? De que los exactamente. hombres El no pueden patriarcado. expresar, sí, Claro. que Sí. los hombres no pueden expresar sus sentimientos. No pueden, el hombre no puede llorar. Claro. El hombre siempre tiene que estar bien. Qué Y hay machista otra frase eso. que Firme. escuchaba, Dios mío. el hombre se tiene que resolver todo solo. No puede pedir ayuda. Claro. Claro, eso está con muy- estos Tiene que chips, resolver. con estos chips que llegamos al día de hoy, está en comunicación. Le vamos a saludar a la licenciada en psicología Nerea Acosta. Nerea, buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo está equipo? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, te saludamos aquí, está Ivana, está Carla, Guillermo, quien te habla, para hablar de este tema, Sí. Nerea. ¿Por qué a los hombres le cuesta ir a terapia o es un mito o esto está cambiando paulatinamente? A ver, es un mito, o sea, como por género, nosotros tenemos diferentes tipos de mitos que se fueron trasladando a lo largo de la historia y todos estos mitos son culturales, básicamente. Claro. El mito que predomina en el hombre es básicamente que no es, o sea, una persona que tiene que expresar emociones cuando son chicos, o sea, porque estos mitos es como que en la historia del sujeto se va dando a lo largo de sus etapas, básicamente. Cuando son chicos ya, desde chicos se le dice no llores, no tenés que llorar, y a la nena sí, o sea, si la nena llora, bueno, hay que consolarla a la nena porque es sensible, y el varón no, o sea, el varón es bruto, el varón Claro. no puede llorar, el varón no puede expresar sus emociones. Si bien esto paulatinamente va cambiando, de hecho creo que con la ESI esto se fue dando un poco más en los chicos, todavía sigue estando este mito que muchas generaciones la sostienen básicamente. Cuando habían muchos mitos en realidad con respecto a la psicología, hasta hace un tiempo era como para los locos, básicamente, Sí. y eso se trasladó a después a los varones. Los varones no hablan de su sensibilidad, ni con los amigos, o sea, en un grupo de amigos es muy poco probable que hablen de sus emociones. Capaz un amigo con otro amigo se juntan a hablar de alguna situación, pero en grupo no se traslada esas sensaciones de vulnerabilidad que por ahí en las mujeres nos juntamos a hablar con mujeres y muchas veces estamos expresando las cosas que nos están pasando, básicamente. Entonces sí, o sea, lo cultural es lo que va marcando básicamente en el hombre y en la mujer cómo comportarse. Si bien se está rompiendo, también hay toda una nueva generación que también está como muy arraigada a ciertos patrones de masculinidad nuevos que empezaron a surgir y que se están estudiando en el mundo, básicamente. Eso por un lado. Y después, yo soy psicóloga especialista en sexualidad. A mí lo que me pasa en la clínica es que muchos hombres piden atención, pero más que nada porque paralelamente a estos mitos también está el mito de la sexualidad en el hombre, que siempre tiene que tener cierta estabilidad en su performance sexual. Entonces, cuando empiezan a tener alguna situación de alguna problemática, acuden a la psicóloga, y que las mujeres, en ese caso de lo sexual, no acuden a la psicóloga. Claro. Entonces, es como que por un lado tengo esto de cuando tienen que hablar de situaciones más de angustia, de sensibilidad, que es como más difícil para el hombre, pero cuando tienen que sí solucionar algo que tiene que ver con lo sexual, sí, o sea, piden consulta. Entonces, a mí lo que me pasa es que tengo muchas consultas más de hombre que de mujer. ¿Y por qué crees, Nerea? Ivana te saluda, ¿cómo estás? ¿Por Hola, qué crees Ivana. que se da eso? ¿Por qué les preocupa más lo sexual, digamos, que lo sentimental o lo que le pasa el día a día? A ver, creo que también tiene que ver con esto del género, ¿no? Claro. De lo que se espera, del paradigma del hombre, que el hombre tiene que ser potente, que el hombre tiene que estar siempre dispuesto a tener una relación sexual y tiene que tener un tiempo y tiene que tener una Claro. performance que está como en la sociedad instalada, porque básicamente
la eyaculación precoz y en la eyaculación retardada siempre se estima de tiempos y que en realidad no existen los tiempos. Entonces es como que eso le genera mucha ansiedad al hombre, muchísima ansiedad, porque eso le repercute en toda su vida, porque una cosa es que te pase una vez y otra cosa es que vos pienses que siempre te va a pasar. Entonces en el cerebro actúa como una respuesta que se llama respuesta sexual, y que eso hace que el hombre sienta que siempre le pasa lo mismo y termina pasando. Es como un poco, yo lo comparo un poco con el ataque de pánico, que uno ya empieza como a nivel cerebral, empieza a tener ideas, y el cuerpo termina ejerciendo las ideas que tiene, ¿no? Entonces, básicamente en lo sexual también predomina el mito de que tengo que tener esta performance, entonces voy a la psicóloga, sexóloga, pero para mí está muy bueno que vaya, o sea, obviamente a solucionar esta situación, pero detrás de esta patología o esta situación hay un montón de otras situaciones que trabajamos después en terapia. Entonces, es la puerta de entrada a lo sexual, pero en realidad después trabajamos un montón de otras situaciones que le pasan a la persona, ¿no? Nerea, ¿cómo estás? Te habla Carla. Mi consulta, Hola, Carla. ¿todo bien? Mi Todo consulta es sobre un porcentaje, si se quiere, en la clínica. Alrededor de cuántos hombres atendés hoy en día, cuántas mujeres también. Si se ha incrementado en este último tiempo esta aceptación, si se quiere, de los varones en la terapia. A ver, yo creo que a lo largo de mi historia, básicamente hubo un tiempo que hubieron mucho más hombres. Hoy tengo, la verdad que tengo mitad hombres y mitad mujeres. Bien. Pero en un tiempo que, no sé, creo que fue en la pandemia más que nada, eran más hombres que mujeres. O sea, ahí pero todos los hombres que venían a terapia era por temas sexuales, y después trabajábamos otros temas, pero el inicio siempre era lo sexual. Era muy difícil ingresar en la consulta a temas más relacionados con las emociones, con la ansiedad, muy difícil. La verdad es que para que yo pueda tener como un buen tiempo para que la persona pueda llegar a tener esta sensación de confianza, y eso era mucho más el tiempo, es mucho más el tiempo que con una mujer. Una mujer viene y ya tiene como un montón de situaciones que quiere hablar, y con el hombre, a ver, no quiero generalizar porque claramente cada persona es o sea, es un mundo, ¿no? Pero en la mayoría de los hombres lo que a mí me pasa es que tiene que haber como varias sesiones como para que el hombre empiece a responder a ciertas situaciones que tienen que ver con las emociones. Son muy funcionales, o sea, es como que se habla mucho de la función que tiene en la sociedad. O sea, no, porque yo trabajo, y habla del trabajo, habla del deporte, pero cuando tengo que conectar eso con las emociones, ahí está el problema. Nerea, te quiero preguntar también con respecto a la autoestima y el sentido personal, que mucha gente te dicen, no, la verdad que me siento vacío, pero tenés una familia hermosa, tenés hijos, tenés trabajo, tenés auto, tenés casa, pero me siento vacío. ¿Esto lo escuchás también en tu consultorio? Sí, bueno, eso es una sensación que básicamente no tiene género ni edades, ¿no? Claro. Creo que es una sensación que estamos teniendo en esta, o sea, a ver, no, yo te puedo hablar de este momento de la historia, no de antes, Sí. porque antes habían otras problemáticas, pero me parece que hoy el sistema en el cual vivimos está como todo el tiempo pidiéndote más, pidiéndote más. Entonces Exacto. vos te focalizás mucho en generar situaciones para generar más. Generar no solo dinero, ¿no? Generar experiencia, generar contenido, generar amigos, generar. Entonces, las personas, o sea, nos cuesta mucho sentarnos a decir, bueno, a ver qué tengo, qué no tengo, qué es lo que me hace bien, qué esos momentos de silencio a las personas nos cuesta muchísimo, porque todo el tiempo estamos con el celular, y nuestra mente, ya el celular hace que nuestra mente vaya de un lado para el otro en 2 segundos. O sea, de entrar a Instagram, Facebook, las noticias, buscar situación, entonces como que nuestra mente nunca está tranquila. Entonces, en esa sensación de tener, no podemos llegar a conectar con las emociones, a conectar con el cuerpo. Entonces,
Ahora es como furor el mindfulness, Sí. la meditación, porque necesitamos ese espacio donde conectar con nuestro cuerpo, conectar con lo que nos está pasando, porque en el día estamos tan full ciertas cosas que no llegamos a pensar en eso. Entonces, después de un tiempo, por eso muchos casos de suicidios o muchos casos de ataque de pánico se dan los domingos, porque los domingos es el momento en el cual la persona se conecta consigo misma y ahí es cuando empieza el vacío bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Y qué hago? Y no pueden estar en una situación de tranquilidad. Ya tengo que buscar Netflix, ya tengo que buscar esto, ya tengo que hacer lo otro, pero no tranquilidad. Y eso creo que es. De hecho, en algunos países, ahora no me acuerdo bien cuál, se está hablando de enseñar a las personas a tener tiempo libre. O Mirá. sea, yo no sé si es Claro. Finlandia, pero es como enseñar a las personas a tener tiempo libre. Ujú. Eso por un lado. Y el otro día también estuve leyendo que la ONU sacó un documento para fomentar los vínculos. O sea, como vincularte con una persona, sentarte, hablar con la persona sin nada de por medio, internet o lo que sea, sino sentarte a hablar con las personas y los beneficios que tiene la vinculación con otras personas. Bien, Nerea, por último, consultarte y quizás dar un consejo a los varones que estén mirando del otro lado de la pantalla, que no se animen a ir a terapia. ¿Qué le puedes decir? Que no dejen primero que no dejen para lo último, que los varones no es algo natural, o sea, eso es algo cultural, todo es cultural, todo se va modificando. Muchos hombres toman este ejemplo, ¿no? Del Dibu Martínez que hacía Claro. terapia y Claro. que, bueno, que eso como que le llevaba, bueno, si él hace, podría yo hacerlo. Ujú. Que no dejen para lo último porque el cuerpo habla y hay muchas enfermedades que se van dando por la angustia que le genera existir o ciertas cosas que le fueron pasando a lo largo de la vida y que no pudieron transitarlas, no pudieron interpretarlas. Entonces después pasan situaciones con el cuerpo y tampoco van al médico y hay un montón de enfermedades prevenibles, hay un montón de situaciones prevenibles. Entonces, busquen ese espacio. Si no tienen espacio para charlar, busquen una persona que puedan trabajarlo, que no se sientan juzgados, que en la terapia pueden hablar de todo. La psicóloga, el psicólogo tiene confidencialidad, entonces, nada, traten de ir, probar y bueno, y experimentar, porque la verdad que está bueno sacarse muchos pesos encima que vamos teniendo a lo largo de toda nuestra historia. Nerea, y hay muchas personas que por ahí dicen, no, yo me voy al gimnasio, yo hago ejercicio, salgo a correr. Eso no suplanta a la terapia, si bien te hace bien a la mente, al bienestar, pero no se puede complementar, ¿no? Y es muy necesario, me parece, que la terapia ahí también. Claro, sí, o sea, más que nada en los hombres, Claro. hay muchos que piensan que es solo el gimnasio y, a ver, el gimnasio está bueno porque es una forma de conectarse con el cuerpo, pero en el gimnasio uno no habla de las emociones, uno no Claro. habla de las situaciones frustrantes que tiene en la vida, no habla de situaciones traumáticas que en el inconsciente no tiene tiempo ni espacio. Entonces, lo que nos pasó cuando teníamos 10 años probablemente en algún momento vuelva si no pudimos interpretar o no pudimos darle un sentido a lo que nos pasó. Entonces, tengan ese momento de reflexión, no hace falta que uno tenga depresión o tenga Claro. una ansiedad severa como para ir a terapia. Prueben en un momento en la vida, prueben que de verdad, o sea, se ven muchos cambios cuando uno hace terapia. Y también es un tiempo que tiene que tomarse para que empiecen a ver los cambios, porque nada es de un día para el otro, que por ahí lo que nos pasa con las redes sociales y eso es como, todo tiene que ser mañana, o sea, mañana ya tengo que estar bien. Claro. No, es un tiempo que uno se tiene que dar, si bien en este momento social, económico, puede ser como hasta un privilegio ir al psicólogo, a veces no nos damos cuenta, pero tenemos gastos innecesarios y Hablamos. ir a terapia es un gasto necesario para nosotros. Nerea, la última. Ahora llega fin de año y cuando llega fin de año llegan un montón de cuestiones que te caen como una avalancha por encima de tu cabeza
que no existen muchas de ellas y otras sí, pero que no llegaste, que no cumpliste, que el 1 de enero de este año me propuse, el 31 de diciembre anoté, voy a hacer esto y hacer esto, esto. Llega noviembre y te diste cuenta que no cumpliste nada. Claro. Comenzás a autoflagearte, decir, no, soy un inútil, no voy a poder, ¿para qué voy a seguir? Como que hay también un momento que ustedes, los psicólogos, que en esta etapa del año reciben como una avalancha de personas que dicen, no, me cansé de vivir. ¿Cómo te cansaste de vivir? Que ese es también otro término y otra palabra que se dice mucho, que tiene un costo muy importante al escuchar que una persona te diga, che, la verdad, me cansé de vivir. Esto también para reflexionar, Nerea. Sí, sí, sí. De hecho, las fiestas, o sea, las fiestas son momentos, en las fiestas navideñas, ¿no? Sí. Y fin de año, son momentos de muchas crisis. O sea, hay muchas situaciones de intentos de suicidio o de conductas suicidas. Entonces, es como que hay que prestar mucha atención. Cuando una persona dice, me cansé de vivir, vos podés hablar todo, pero escuchar, o sea, escuchar de dónde proviene eso. A veces decimos ese mito, ¿no? De, no, si dice que no quiere vivir más es porque está llamando la atención. No, o sea, tratar de observarle a la persona, si cambia de actitud, si cambia la conducta, o sea, es un todo. Entonces, poder observar y escucharle a la persona, porque siempre queremos como por ahí aconsejar a la persona, Sí. pero muchas necesitan ser escuchadas. Sí, cuando pasan estas situaciones, siempre acudir a otra persona, o sea, a otra persona que esté cerca o a una psicóloga si pueden, ¿no? Porque, bueno, no todos pueden llegar a acceder. Pero sí, es un momento, fin de año es un momento de muchas preguntas y también, a ver, como... no sé, me parece como lo más importante es como tenerse paciencia, ¿no? Como la palabra paciencia hoy está como media desvalorada, pero me parece que ser compasivo con uno mismo y tener paciencia me parece como que es muy importante para como sobrevivir a tantas situaciones que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Excelente. Nerea, gracias por tu tiempo. Nos quedaríamos charlando Gracias a ustedes. un montón de tiempo.